Bien, el día de hoy vamos a hablar de la reanimación neonatal, ¿sí? La reanimación neonatal que nosotros hacemos en la sala de parto, ¿sí? Que es un procedimiento sumamente importante para el recién nacido, para la vida del recién nacido y también para la calidad de vida que pueda venir a tener ese niño, ¿sí? Entonces es un procedimiento que todo médico que vaya a atender en sala de parto debe saber cómo proceder. Todo médico, todo personal que va a asistir a una sala de parto debe saber realizar las maniobras de reanimación neonatal. El médico que va a hacer la asistencia en sala de parto tiene que ser responsable de ese niño, de ese recién nacido que va a venir al mundo, ¿sí? Porque es una responsabilidad muy grande lo que va a tener en sus manos, ¿sí? Como yo ya les había dicho a ustedes en las clases anteriores, la atención del recién nacido en sala de parto, en su gran mayoría, es muy tranquila, ¿sí? Es muy tranquila. La mayoría de los recién nacidos nace vigoroso, nace bien. Un pequeño porcentaje de los recién nacidos requiere asistencia inmediata luego del nacimiento, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos identificar cuáles son esos recién nacidos que van a requerir asistencia inmediata luego del nacimiento, ¿sí? Ya sea por los factores maternos, ¿sí? Ya sean por los factores del parto mismo o ya sean por los factores neonatales, ¿sí? Entonces, esos factores, ¿cómo nosotros vamos a identificar? Preguntándole al ginecólogo, ¿sí? Hablando con nuestro par, con nuestro colega ginecólogo, él es el único que nos va a poder proveer esos datos, ¿ok? Bien, entonces la gran mayoría de los bebés nacen bien, ¿sí? Un pequeño porcentaje de los bebés que pueden requerir maniobras de reanimación en sala de parto, pero cuando esos bebés requieren maniobras de reanimación en sala de parto, esas maniobras de reanimación deben de ser inmediatas, deben de ser rápidas. Nosotros tenemos que actuar rápido, ¿sí? No se puede perder ni siquiera un segundo, ¿sí? Porque aquí sí los segundos valen oro, ¿sí? Bien. Entonces, esta primera foto aquí nosotros vemos a la doctora Virginia Apgar, ¿sí? Yo ya les hablé de ella y de su importancia en la neonatología. Ella en su momento fue una médica anestesióloga que hacía asistencia en sala de parto. Entonces, ella, como hacía asistencia en sala de parto, evaluaba a los recién nacidos en sus primeros minutos de vida y tal cual fue su importancia para la neonatología, que ella hizo una escala que lleva su nombre, la cual nosotros utilizamos hasta hoy, la escala de Apgar, ¿verdad?
la cual entonces ella clasificaba a los bebés, ¿verdad? De acuerdo a cómo ellos venían al mundo, ¿verdad? Entonces, en vigoroso, en deprimido, dependiendo de algunos parámetros, ¿verdad? La frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio, el tono muscular, el color de la piel y la irritabilidad refleja. Nosotros ya hablamos de la escala de Apgar en las clases anteriores, ¿sí? Entonces nada más le vuelvo a citar a la doctora porque ella contribuyó de gran manera en la neonatología. Ella no era pediatra, ella no era neonatóloga, ella era anestesióloga, ¿sí? Pero hizo mucha asistencia en sala de parto, ¿sí? Y ella fue la que creó la escala de Apgar. La escala de Apgar nosotros vamos a utilizar en la reanimación neonatal. Esta es una gran confusión siempre de parte de los alumnos. La escala de Apgar se mide al primer y al quinto minuto de vida. Entonces nosotros sí vamos a utilizarla, pero nada más para valorar si la reanimación está siendo efectiva o no. Nosotros no vamos a esperar puntuar el Apgar del recién nacido para decidir si vamos a reanimar o no al recién nacido, ¿sí? Entonces, aquí nosotros no esperamos puntuar la escala de Apgar para decidir conductas de reanimación, ¿sí? Nada más aquí el Apgar nos sirve para saber si nuestra reanimación está siendo efectiva o no. Bien. La urgencia más común y más grave en sala de parto es la falla respiratoria, ¿verdad? Entonces, lo que más suele pasar cuando tenemos que actuar rápidamente con un recién nacido que nos nace deprimido es que el bebé no respira, que está apneico, ¿sí? Entonces, por una falla respiratoria. Y aquí vemos que 1 de cada 10 recién nacidos de término, hablando siempre de los recién nacidos de término, ¿sí? Va a requerir VPP. VPP significa ventilación a presión positiva. Un momentito, ya regreso. Bien, VPP significa ventilación a presión positiva, ¿sí? Entonces, 1 de cada 10 recién nacidos de término va a necesitar ventilación a presión positiva. 1 de cada 100 recién nacidos de término va a necesitar intubación y masaje cardíaco. Y 1 de cada 1000 recién nacidos de término va a requerir intubación, compresiones torácicas, que son los masajes cardíacos, y drogas de reanimación. O sea, es muy raro, les vuelvo a repetir, son poquísimos los recién nacidos que tienen falla respiratoria en sala de parto. La mayoría nace bien, pero siempre tenemos que estar preparados para recibir a un bebé que nace deprimido, a un bebé que nace con falla respiratoria, ¿sí? Porque nosotros no sabemos cómo va a salir el bebé del vientre materno, ¿verdad? Siempre esperamos lo mejor, siempre esperamos que el bebé nazca bien, que el bebé nazca vigoroso, ¿verdad? Esa es la ilusión con la que vamos siempre a recibir al bebé, pero puede que el bebé nazca deprimido y cuando nace deprimido, entonces nosotros tenemos que saber qué pasos vamos a seguir, ¿sí? Esos pasos tenemos que tener bien pautados en nuestra cabeza, ¿sí? A los recién nacidos que no requieren maniobras de resucitación, nosotros le vamos a identificar por 3 preguntas. Una vez que nace nuestro bebé, entonces vamos a identificarle. El recién nacido es de término, el recién nacido tiene esfuerzo respiratorio y el recién nacido tiene buen tono. Si yo recibo a un bebé que es de término, un recién nacido de término es el que tiene 37 semanas
para más, ¿sí? Entonces, ¿es de término? Sí, es de término. El bebé presenta esfuerzo respiratorio. Esfuerzo respiratorio aquí no es frecuencia respiratoria. Aquí me interesa que mi bebé respire, ¿sí? Que respire, que llore. Si llora vigorosamente, si respira regularmente, entonces mi bebé tiene esfuerzo respiratorio. Sí, mi bebé presenta esfuerzo respiratorio. Y la tercera pregunta es, ¿mi bebé tiene buen tono muscular? Sí, cuando yo hablo de un recién nacido de término, para que él tenga buen tono muscular, sus cuatro extremidades, ¿sí? Tienen que estar flexionadas, ¿sí? Y movilizarlas, por supuesto, ¿sí? Entonces, sí, si las cuatro extremidades de mi bebé están flexionadas y él las moviliza, entonces mi recién nacido tiene buen tono muscular. Si yo tengo sí para estas tres preguntas, mi bebé no requiere maniobras de resucitación, no requiere maniobras de reanimación. ¿Ok? Ahora bien, si yo tengo una respuesta negativa para cualquiera de las preguntas, ¿sí? Mi bebé no respira, ¿sí? Mi bebé no respira, mi bebé está en apnea o tiene una respiración irregular tipo gasping, ¿sí? Una respiración boqueante. O mi bebé está hipotónico, ¿sí? Está flácido. Entonces, en ese caso, yo debo seguir los pasos A, B, C, D. Siempre paso A primero. El paso A serían los pasos iniciales, ¿sí? Aquí en el caso de que mi bebé no requiera maniobras de reanimación, ¿qué yo voy a hacer con él? Voy a hacer el apego precoz. Voy a ponerle sobre el vientre materno, el contacto piel a piel, el clampeo oportuno del cordón, ¿verdad? Y dejarle ahí una hora haciendo la hora dorada y después recién le voy a llevar a la cervocuna, a la fuente radiante de calor y le voy a hacer todo su examen físico. Bien, ahora, si mi bebé no respira, tiene una respiración boqueante, en ese caso yo no puedo hacerle el apego precoz, ¿sí? En ese caso yo no puedo esperar que el cordón deje de latir para pinzar. En ese caso yo tengo que indicar el pinzamiento inmediato del cordón umbilical y ya hacer los pasos iniciales de la reanimación. Los pasos iniciales de la reanimación, ¿cuáles serían? Los pasos iniciales serían, le voy a proveer calor, le voy a calentar a ese bebé, le voy a poner en una buena posición, ¿sí? Para poder liberar las vías aéreas de mi recién nacido. Voy a aspirar sus vías aéreas, ¿sí? Acuérdense que el bebé que nace vigoroso, nosotros no le aspiramos las vías aéreas, nosotros no le invadimos, solamente en el caso de que tenga secreciones. Aquí, en este caso, yo le voy a aspirar las vías aéreas y le voy a secar estimulando, ¿sí? Le voy a secar estimulando. Entonces, el paso A serían los pasos iniciales. Le voy a proveer calor, le voy a posicionar, le voy a aspirar vías aéreas y le voy a secar estimulando. Sería esto que le voy a mostrar aquí. Aquí. Entonces, hago el pinzamiento inmediato del cordón, le llevo bajo una fuente radiante de calor, esto le caliento al bebé para evitar la hipotermia, proveer calor, posiciono la cabeza del bebé, que es en la posición de olfateo, ¿sí? Cuello extendido, no muy extendido, que es para evitar el colapsamiento de las vías aéreas, ¿sí? Entonces extiendo el cuello, boca abierta, ¿sí? Esta posición, cuello extendido y boca abierta, se llama posición de olfateo, ¿sí? Le voy a posicionar a mi bebé así, de esa manera. Voy a aspirarle las vías aéreas. En la aspiración de las vías aéreas, ¿sí? Siempre voy a empezar a aspirar primeramente por la boca, ¿sí? Aquí por las laterales, ¿sí? Boca,
boca, aspiro toda la secreción de la boca primero, ¿sí? Y luego le voy a aspirar la nariz, ¿sí? Primero se aspira la boca y luego se aspira la nariz. Boca, boca, nariz, nariz. Es en ese orden, no es al revés, ¿sí? Se aspira boca y luego se aspira nariz. Se aspira boca y luego se aspira nariz. ¿Sí? No se olviden, se aspira primero la boca y luego se aspira la nariz. En los pasos siguiendo con los pasos iniciales, tengo que secar a mi recién nacido y secar estimulando, ¿sí? Entonces, el secado estimulando es frotarle la espalda, ¿sí? Frotarle la espalda como un estímulo para que el bebé reaccione, ¿sí? Frotarle la espalda y también la planta del pie. Podemos frotarle la planta del pie o darle algunos golpecitos en la planta del pie también como un estímulo, ¿sí? Entonces, estos pasos iniciales yo voy a hacer por 30 segundos una vez que yo indiqué el pinzamiento inmediato del cordón. Mi bebé nació apneico, mi bebé no respira, ¿sí? Entonces yo indico pinzamiento inmediato del cordón, le llevo bajo una fuente radiante de calor, ¿sí? Posiciono a mi bebé, cuello extendido, boca abierta, eso se llama posición de olfateo. Le aspiro las vías aéreas, primero boca a boca, luego nariz, nariz, y le hago el estímulo, ¿sí? Secar y estimular. Le seco frotando la espalda y palmoteando la planta del pie o frotando la planta del pie. Los pasos iniciales no deben tardar más que 30 segundos, ¿sí? Si mi bebé no respira, no llora, ¿sí? No me da señal de mejoría con estos pasos iniciales en 30 segundos, entonces yo tengo que pasar al paso B, ¿sí? Y el paso B ya sería la ventilación. Y la ventilación yo voy a hacer con una máscara y con una bolsa autoinflable que es el ambú, ¿sí? Y aquí está. Las indicaciones de BPP son la apnea o la respiración tipo gasping, boqueante, y la frecuencia cardíaca inferior a 100. Esos dos parámetros son indicación de ventilación a presión positiva. Hice los pasos iniciales, mi bebé no mejora, ¿sí? No es que le voy a colocar ahí una cánula de oxígeno, eso no se hace, ¿sí? Entonces directamente le voy a hacer ventilación a presión positiva, ¿sí? Apnea o respiración tipo gasping y frecuencia cardíaca inferior a 100 es indicación de ventilación a presión positiva, ¿sí? Entonces, para hacer la ventilación a presión positiva, ¿qué yo tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta el tamaño de la mascarilla que yo voy a utilizar. Para la mascarilla debe de cubrir siempre la boca, ¿sí? La nariz y la punta del mentón, ¿sí? Pero nunca debe de cubrir los ojos, ¿sí? Debe de cubrir boca, nariz y mentón, pero la mascarilla no debe de cubrir los ojos, ¿sí? Siempre es importante aspirar antes de ventilar. ¿Por qué? Porque si las vías aéreas están llenas de secreciones, la ventilación no va a ser efectiva, ¿sí? Por eso es importante hacer los pasos iniciales antes de la ventilación, ¿sí? Entonces asegurarse que las vías aéreas están limpias, succionar la boca y la nariz una vez más para estar segura de que no haya obstrucción de la respiración asistida, ¿sí? Colocar la cabeza del recién nacido en una buena posición. La posición de olfateo que ya les dije, cuello extendido y boca abierta, ¿sí? Siempre la cabeza del bebé tiene que estar orientada hacia mi cuerpo, hacia el cuerpo del reanimador, ¿sí? Para que los ojos
de la persona que le va a estar asistiendo, que le va a estar haciendo la ventilación, pueda quedar de manera a seguir si el tórax del recién nacido excursiona o no, ¿sí? Entonces esta es la posición del recién nacido con relación a la persona que le va a estar haciendo las ventilaciones, ¿sí? La cabeza orientada hacia el cuerpo del reanimador, ¿sí? Y también la manera de sujetar la mascarilla es importante. Van a agarrar la mascarilla como si fuese una C, ¿sí? Con el pulgar y el dedo índice. Fíjense acá, el pulgar y el dedo índice se sujeta la mascarilla y con los otros 3 dedos se sujeta el cuello por debajo de la cabeza del bebé, ¿sí? Entonces, como para que el cuello del bebé siempre quede en la posición de olfateo, así, fíjense. Se sujeta así el pulgar y el dedo índice en forma de C y los otros 3 dedos debajo del mentón, elevando siempre el cuello para que la vía aérea no colapse, ¿sí? La frecuencia de la ventilación por minuto van a ser de 40 a 60 ventilaciones por minuto, ¿sí? Y el ritmo de la ventilación va a ser ventilo. Cuando yo digo ventilo, entonces yo aprieto la bolsa, que es el ambú, ventilo, suelto la bolsa y digo 2, 3. Y ese va a ser el ritmo por minuto, 40 a 60 ventilaciones. Entonces, ventilo, 2, 3. Ventilo, 2, 3. Ventilo, 2, 3. Ventilo, 2, 3. ¿Sí? También es importante saber con cuál concentración de oxígeno vamos a iniciar la ventilación de nuestro recién nacido. La concentración de oxígeno va a depender de la edad gestacional del recién nacido. Si nuestro recién nacido tiene más de 35 semanas de edad gestacional, ¿sí? Entonces nosotros vamos a iniciar con una FiO2 de 21% aire ambiente. No hay necesidad de conectar el oxígeno al ambú, ¿sí? Pero si nuestro recién nacido tiene menos de 35 semanas de edad gestacional, entonces ahí sí vamos a conectar el oxígeno al ambú y vamos a regular el FiO2, que va a ser entre 21 a 30%. ¿Sí? Y siempre antes de iniciar también la ventilación es importante colocar un oxímetro en la mano derecha del bebé para ir controlando la saturación en los primeros minutos de vida de nuestro recién nacido, ¿sí? Nosotros sabemos que los recién nacidos, ¿verdad?, en los primeros minutos de vida tienen una saturación de oxígeno baja en sangre, que eso es normal, ¿verdad? Entonces, que recién en el minuto 10, ¿sí?, después de haber nacido, ellos van a alcanzar una saturación cercana al 100%, ¿sí? Pero no obstante, si esa saturación cae por debajo de los parámetros normales para los minutos de vida correspondientes, entonces ahí en ese caso nosotros deberíamos de aumentar el flujo de oxígeno correspondiente, ¿sí? Entonces, en el primer minuto de vida, un recién nacido normalmente va a saturar entre 60 y 65%. Normalmente, ¿sí? Eso es normal. No vamos a esperar que un bebé que recién nació sature 100%, es imposible eso. En el segundo minuto esa saturación sube de 65 a 70, en el tercer minuto de 70 a 75, en el cuarto minuto de 75 a 80, en el quinto minuto de 80 a 85 y recién al décimo minuto va a subir entre 85 a 95. ¿Sí? Por eso siempre es importante colocar el saturómetro siempre en la mano derecha, ¿sí? Mano derecha del recién nacido
colocar siempre el oxímetro, el saturómetro, ¿sí? Y de esa manera nos vamos guiando. Si la saturación en el minuto de vida está por debajo a lo que corresponde, entonces en ese caso nosotros le vamos a subir el flujo de oxígeno, solamente en ese caso, de lo contrario, no. Bueno, y el indicador más importante de que la ventilación está siendo efectiva cuando nosotros empezamos la ventilación a presión positiva, la BPP, ¿sí? Es la frecuencia cardíaca. Si nosotros empezamos la BPP y la frecuencia cardíaca empieza a aumentar, es porque nuestra ventilación está siendo efectiva. Pero si nosotros empezamos la BPP y nuestra frecuencia cardíaca, en vez de aumentar, empieza a disminuir, entonces quiere decir que nuestra ventilación no es eficaz, no es efectiva. Entonces tenemos que evaluar Mr. SOPA. ¿Qué es Mr. SOPA? Mr. SOPA es un acrónimo nada más, ¿sí? Que sirve de memoria para poder ir evaluando qué es lo que nosotros estamos haciendo mal en la reanimación, ¿sí? Entonces, cuando nuestra frecuencia cardíaca no está subiendo o en su efecto está disminuyendo, entonces nosotros tenemos que acordarnos de Mr. SOPA, ¿sí? El M de Mr. SOPA significa M de mascarilla, ¿sí? Entonces vamos a reevaluar la posición correcta y el sellado hermético de la mascarilla. Rápidamente vamos a ver si nuestra mascarilla está bien sellada en la cara de nuestro recién nacido, ¿sí? Si está bien posicionada, si no hay escape de aire por la mascarilla, ¿sí? Si es que de por ahí la mascarilla no está bien sellada, vamos a sellar bien porque puede ser esa la causa de que nuestra ventilación no esté siendo efectiva. R significa reposicionar la cabeza y el cuello. A veces nosotros nos olvidamos de que el cuello tiene que estar extendido, ¿sí? Y en la ventilación a veces la cabeza del bebé está toda flexionada, ¿verdad? O el cuello está muy extendido y eso también hace con que las vías aéreas colapsen. Entonces, R de reposicionar la cabeza y cuello en olfateo, ¿sí? S, secreción, ¿sí? S significa aspirar si hay secreción en la boca y nariz. S, secreción, ¿sí? Entonces vamos a volver a aspirar si de por ahí la boca está llena de secreción, la nariz está llena de secreción. No se olviden que siempre boca y luego nariz. No se olviden que la B viene antes de la N, por eso es boca, boca, luego nariz, nariz, ¿sí? O es de open, ¿sí? Open, abrir la boca tiene que estar abierta para hacer la ventilación. El bebé tiene que estar con la boca abierta para la ventilación, ¿sí? O open, boca abierta, ¿sí? P, aumentar la presión de la ventilación, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a ambucear, a apretar la bolsa autoinflable, la presión inicial es de 20 a 25 centímetros de agua, nada más, ¿sí? Porque acuérdense que el tórax de nuestro bebé es un tórax chiquitito, es un tórax frágil, entonces no podemos iniciar con mucha presión tampoco, ¿verdad? Entonces la presión inicial de la ventilación es 20 a 25 centímetros de agua. Pero si de por ahí es necesario, podemos ir aumentando gradualmente la presión de la ventilación. Entonces, P significa presión, aumentar la presión si es necesario. Y A significa alternativas, buscar otra alternativa, ¿sí? Para la ventilación. En este caso sería una máscara laringe ya o la intubación mismo, ¿sí? Si es que la ventilación no está siendo efectiva, ya hicimos más de 30 segundos de ventilación efectiva, la frecuencia cardíaca no sube, el tórax no excursiona, entonces en ese caso ya tenemos que intubar al bebé, ¿sí? Entonces A, alternativa. Entonces no se olviden, Mr. Sopa, ¿sí? Si la BPP no es efectiva, entonces siempre evaluar Mr. SOP.
Bueno, entonces la intubación endotraqueal. Siempre, ¿verdad? Se recomienda ya intubar antes de empezar las compresiones torácicas, ¿verdad? Las compresiones torácicas o el masaje cardíaco. Si la intubación no es exitosa o factible, ¿verdad? Se puede usar una máscara laringe de tamaño apropiado al peso del recién nacido. ¿Cómo vamos a elegir el diámetro del tubo endotraqueal, ¿verdad? Siempre vamos a tener en cuenta el peso o la edad gestacional de nuestro bebé. Si nuestro bebé tiene menos de 1000 gramos o tiene menos de 28 semanas de edad gestacional, es menos de 28, no más de 28, menos de 28 semanas de edad gestacional, vamos a utilizar un tubo endotraqueal 2.5, ¿sí? Ahora, si nuestro bebé pesa entre 1000 y 2000 gramos, o su edad gestacional está entre 28 y 34 semanas, el tubo endotraqueal va a ser el tubo 3. O si el bebé tiene más de 2 kilos o más de 34 semanas de edad gestacional, el tubo va a ser el tubo 3.5. También, acá no está, pero les voy a decir, la medida, esa es el tamaño, el diámetro del tubo, ¿verdad? Después está una medida que se llama NTL, que es hasta qué medida se va a introducir el tubo. Entonces nosotros medimos desde el puente nasal hasta el trago, ¿sí? El trago que está acá delante de la oreja. ¿Sí? Entonces, esa distancia del recién nacido, que va desde el puente nasal hasta el trago, delante de la oreja, a esa distancia le sumamos 1 centímetro, ¿sí? Y esa es la cantidad que vamos a introducir el tubo en el recién nacido, ¿sí? Esa es la medida que vamos a estar introduciendo el tubo. ¿Sí? Generalmente el tubo tiene que estar 1 a 2 centímetros por debajo de las cuerdas vocales, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo calculamos esa medida, esa distancia? Teniendo en cuenta la distancia que va desde el tabique nasal, acá, el tabique nasal del bebé, hasta el trago, y a eso le sumamos 1 centímetro, ¿sí? Bueno. Indicaciones para el masaje cardíaco. ¿Cuándo vamos a empezar las compresiones cardíacas? Vamos a iniciar compresiones cardíacas, ¿verdad? Siempre que la frecuencia cardíaca se mantiene por debajo de 60 latidos por minuto, ¿sí? Después de haber hecho 30 segundos de ventilación efectiva, ¿sí? Entonces, ya hicimos 30 segundos de BPP efectivo, evaluamos Mr. Sopa, está todo bien, la mascarilla está bien sellada, no hay secreciones en la vía aérea, el cuello está bien extendido, la boca está abierta, la presión es la correcta. Entonces, Mr. Sopa está ok, ya le dimos 30 segundos de BPP efectivo, pero la frecuencia cardíaca sigue por debajo de 60. Entonces, bueno, hay que iniciar compresiones torácicas, ¿sí? Entonces, siempre que la frecuencia cardíaca se mantiene por debajo de 60, después de haber hecho 30 segundos de BPP efectiva, hay que iniciar masaje cardíaco, ¿sí? Entonces, los recién nacidos que tienen una frecuencia cardíaca por debajo de 60, después de haber hecho los pasos iniciales, después de haber recibido 30 segundos de BPP efectiva, entonces probablemente tienen niveles bajos de oxígeno en sangre. ¿Cómo vamos a determinar la frecuencia cardíaca en un recién nacido, ¿verdad? Podemos auscultar el área central o podemos palpar la base del cordón umbilical, ¿sí? Palpamos durante 6 segundos y la cantidad de latidos que palpamos vamos a multiplicar por 10. Por ejemplo, si palpamos
en 6 segundos 10 latidos, entonces 10 latidos multiplicamos por 10. Entonces la frecuencia cardíaca de ese bebé es de 100 latidos por minuto. ¿A qué nivel del esternón se deberían realizar las compresiones torácicas? Vamos a estar realizando las compresiones torácicas en el tercio inferior del esternón en la línea intermamilar, ¿sí? Este es el nivel donde se hacen las compresiones torácicas, ¿sí? Tercio inferior del esternón, línea intermamilar, ¿sí? Utilizamos la técnica de los pulgares, ¿verdad? Esta es la técnica de los pulgares. Se abraza el tórax con las dos manos, ¿sí? Se pueden sobreponer los pulgares a nivel del tercio inferior del esternón, ¿sí? O se ponen lado a lado y ahí se comprime el tórax, ¿sí? ¿Y a qué profundidad hay que dar las compresiones, ¿sí? La profundidad es 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax, ¿sí? Esa es la profundidad que hay que hacer las compresiones torácicas en el recién nacido, ¿sí? 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax. Entonces, volviendo, las compresiones se dan en el tercio inferior del esternón. La técnica que vamos a utilizar en el recién nacido es la técnica de los pulgares. Se abraza el tórax del recién nacido con las dos manos, ¿sí? Los dos pulgares se pueden poner sobrepuestos o uno al lado del otro sobre el esternón, y la profundidad que vamos a estar dando las compresiones es de 1/3 anteroposterior. Se comprime y se deja descomprimir totalmente. Fíjense acá, se comprime y se descomprime totalmente, ¿sí? Y la ventilación es coordinada con la compresión. Se hace una ventilación después de cada 3 compresiones. Se hace un total de 120 eventos, ¿sí? 30 ventilaciones y 90 compresiones, 90 masajes cardíacos en un minuto, ¿sí? Cada reanimador, ¿verdad?, va a ir diciendo en voz alta la actividad que va realizando, ¿sí? Entonces, el que va a hacer la compresión va a decir I1, I2, I3, y la persona que va a ventilar va a decir ventila, ¿sí? Entonces, un ciclo es 3 compresiones y una ventilación, ¿sí? Se hacen 30 en un minuto, entonces son 30 ventilaciones y 90 compresiones. Bueno, y una vez también iniciado la compresión simultáneamente con la ventilación, nosotros vamos a estar siempre evaluando la frecuencia cardíaca. Siempre el parámetro que nosotros vamos a tener en cuenta es la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces la frecuencia cardíaca es el parámetro que nosotros vamos a tener en cuenta eh, para ver si la ventilación o la compresión o la reanimación está siendo efectiva, ¿sí? Entonces,
Cuando nosotros empezamos la ventilación, el primer control de frecuencia cardíaca va a ser a los 15 segundos, ¿sí? Aquí, cuando empezamos la ventilación y la compresión simultáneamente, nosotros vamos a hacer los ciclos durante 60 segundos, ¿sí? Compresiones con ventilaciones durante 60 segundos, ¿sí? Y luego de 60 segundos recién vamos a estar evaluando la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, si la frecuencia cardíaca sigue menor a 60 latidos por minuto después de haber hecho 30 segundos de BPP efectiva, más 60 segundos de BPP y compresiones torácicas, ¿sí? Entonces, si aún así la frecuencia cardíaca sigue inferior a 60, entonces ahí nosotros tenemos indicación para utilizar drogas de reanimación. Y la única droga de reanimación que nosotros vamos a utilizar en sala de parto es la adrenalina, ¿sí? La adrenalina entonces nosotros vamos a utilizar si la frecuencia cardíaca de nuestro recién nacido sigue inferior a 60 latidos por minuto luego de haber hecho 30 segundos de BPP efectiva más 60 segundos de compresión y ventilación simultáneamente, ¿sí? Las vías de administración de la adrenalina. La vía de elección es la vía venosa, la vía umbilical, ¿sí? Y también hay una vía alternativa que es la vía traqueal, ¿sí? Por la cual nosotros podemos hacer una sola vez, una sola dosis, ¿sí? En el caso de que no tengamos una vía venosa ya canalizada, ¿sí? Entonces podemos utilizar la vía traqueal por una única vez, ¿sí? En ese caso las dosis van a variar. La dosis por la vía venosa, la dosis de adrenalina va a ser de 0,1 a 0,3 ml por kilo peso. Y la dosis por la vía traqueal va a ser de 0,5 a 1 ml por kilo peso. Ambas dosis, ¿sí?, corresponden a la adrenalina diluida en 1 a 10.000. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a agarrar una ampolla de adrenalina de 1 miligramo y voy a diluir hasta 10 ml. Voy a agarrar 1 miligramo que está en 1 ml de adrenalina y voy a diluir en 9 ml de suero fisiológico, ¿sí? Solución salina fisiológica. Entonces eso significa 1 más 9 es igual a 10 ml. Mi volumen total va a ser 10 ml, ¿sí? Por eso es 1 en 10.000, ¿sí? Y con esa dilución va a ser mi dosis de 0,1 a 0,3 ml kilo peso para la vía venosa o 0,5 a 1 ml kilo peso por la vía traqueal, ¿sí? Por la vía venosa, yo puedo administrar adrenalina cada 3 o cada 5 minutos, luego de haber hecho la primera dosis, ¿sí? Sin embargo, por la vía traqueal, yo puedo utilizar esa vía una única vez, como una vía de emergencia, ¿sí? Una sola vez. Después yo ya no puedo volver a utilizar la vía traqueal, ¿sí? Porque si no voy a encharcar su pulmón y aparte que es una vía por la cual la droga no se absorbe muy bien también, ¿sí? Entonces la vía de elección es la vía umbilical, la vía venosa. La vía traqueal es solamente una vía de emergencia en el caso que yo necesite ya hacer la adrenalina y no tenga una vía canalizada, ¿sí? Y la adrenalina ya no tiene un límite, no tiene techo, entonces yo puedo estar haciendo cada 3 o cada 5 minutos después de la primera dosis, ¿verdad? Siempre que la frecuencia cardíaca de mi recién nacido siga por debajo de 60 latidos por minuto. Bien, ¿alguna duda? Pueden preguntar lo que quieran preguntar, sí, les escucho. Me imagino que tendrán dudas, sí o sí.
Doutora, você ¿sí? pode repetir parte da técnica por ventilação positiva em caso de falha? O que a gente tem que fazer? Pode repetir. No entendí tu pregunta, si podés repetir, por favor. Você pode repetir em caso de falha na técnica de ventilação por pressão positiva? Aqueles partículas MSD, alguma coisa. ¿Cuál? Voy a volver a proyectar y vos me decís cuál es, ¿sí? Y hablo de lo de ¿sí? Regina. Esse? Mr. Sopa. Sim. ¿Qué vos no entendiste de Mr. Sopa? Nesse caso aqui, eu tenho que seguir os passos, né? No, Mr. Sopa, esto es solo una ayuda de memoria, es un acrónimo nomás para que vos, te doy un ejemplo. Vos iniciaste la ventilación, ¿sí? Esto aquí es la ventilación, ¿está bien? Iniciaste la ventilación. Una vez que vos inicias la ventilación, tenés que contar 15 segundos, ¿sí? Y en 15 segundos vos vas a evaluar la frecuencia cardíaca de tu recién nacido. Si en 15 segundos la frecuencia cardíaca de tu recién nacido no sube o sigue igual, ¿sí? Entonces algo está fallando. Tu ventilación no está siendo efectiva, ¿sí? Porque lo más efectivo en la reanimación es la ventilación a presión positiva, ¿sí? La mayoría de los recién nacidos mejora con la BPP. Así es muy pequeño el porcentaje de los recién nacidos que requiere intubación, que requiere masaje cardíaco y que llega a drogas de reanimación, ¿sí? Entonces, la gran mayoría sale de una falla respiratoria aquí, en la ventilación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el reanimador no sabe ventilar o está fallando su técnica de ventilación, algo está pasando. O la mascarilla no está bien sellada, ¿sí? La mascarilla no está bien sellada. O el cuello está muy extendido y las vías aéreas están colapsadas, la tráquea está colapsada, ¿sí? O en su efecto el bebé está así, ¿me ves? Está así con su cuello. ¿Me ves? Sí. El cuello del bebé está así y también la vía aérea está colapsada. Entonces, en ese caso hay que reposicionar la cabeza del bebé, ¿sí? Extender un poco más la vía aérea, ¿sí? Ese de secreciones, a veces cuando ventilamos se vuelve a llenar rápidamente la boca y la nariz del bebé de secreción. Por eso hay que aspirar otra vez la secreción de la boca y de la nariz. O de abrir abrir la boca. A veces algo tan banal que se nos olvida en el momento de la ventilación, que la boca del recién nacido siempre tiene que estar abierta y a veces cuando estamos dando la ventilación, la boca del bebé está cerrada, ¿sí? Y P, que la presión, no estamos dando la presión que es suficiente o necesita más presión, ¿sí? Eso nomás lo que es Mr. Sopa, ¿sí? Entonces, siempre que vos empezás ventilación a presión positiva, 15 segundos después tenés que controlar frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca no sube, tenés que evaluar estos parámetros, que es la mascarilla, el cuello, que es la vía aérea, la secreción de las vías aéreas, la boca, si está abierta, la presión, si es suficiente, si no hay que aumentar, y las alternativas. Eso nomás. Ok, então eu fiz todo o processo, o protocolo, tudo tinha que ser feito, aí eu comecei a ventilar após 15 segundos, se não houve melhora, eu tenho que reavaliar todo o meu processo, no caso.
Sí, pero eso Aí, es una evaluación rápida, pues no tenés que perder mucho tiempo evaluando Mr. Sopa, ¿entendés? entendo. Em ¿Sí? caso, No es que vos, Mr. Sopa, porque si vos vas a pensar así como yo te dije, vos vas a perder muchísimo tiempo. em caso se a minha técnica for correta e a frequência cardíaca do recém-nascido não aumenta, então eu tenho que entrar com adrenalina. No, no. Si vos estás haciendo todo bien, no te olvides de esto. Alguien está con su micrófono encendido. Pueden apagar su micrófono, por favor. No se olviden de esto. A, B, C, D. ¿Sí? A son los pasos iniciales. B es la ventilación. Vos estabas en la ventilación. ¿Sí? VPP es ventilación. Si tu ventilación no fue efectiva, vos tenés que de la B pasar a la C. ¿Sí? De la B pasar a la C. C, ¿qué es? C es de compresiones torácicas, ¿sí? Pero para iniciar compresiones torácicas es ideal que el recién nacido esté intubado, ¿sí? Por eso te habla ya que antes de iniciar masaje cardíaco, compresiones torácicas, tu bebé tiene que estar intubado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos le vas a hacer 3 compresiones y una ventilación, ¿sí? Por 60 segundos otra vez. Y luego, después de eso, le vas a estar evaluando otra vez la frecuencia cardíaca, ¿sí? Siempre el parámetro que nosotros vamos a estar evaluando es la frecuencia cardíaca. Siempre. ¿Sí? La frecuencia cardíaca en la reanimación neonatal es el parámetro que nos va a decir si el bebé está mejorando o si el bebé está empeorando. ¿Sí? Entonces, si yo voy a ventilar frecuencia cardíaca inferior a 100, indicación de BPP. Si yo voy a iniciar compresiones torácicas, frecuencia cardíaca inferior a 60. Pero yo ya tuve que haber hecho 30 segundos de VPP efectiva. Si después de haber hecho 30 segundos de VPP efectiva, mi frecuencia cardíaca sigue por debajo de 60, entonces ahí recién yo le voy a hacer compresiones torácicas con ventilación. 3 compresiones, una ventilación. ¿Sí? Hago 3 compresiones, una ventilación. ¿Sí? Y después de eso, de 60 segundos de haber hecho 3 compresiones y una ventilación, ahí recién yo voy a pensar en la adrenalina. Acordate que la D es lo último en lo que vamos a hacer. D de drogas de reanimación es lo último. Yo primero tengo que hacer 30 segundos de BPP. Si con la BPP no me surtió efecto, entonces yo tengo que hacer compresiones torácicas 60 segundos. Si después de 60 segundos de compresiones y ventilación, mi frecuencia cardíaca sigue inferior a 60, ahí recién yo voy a hacer adrenalina. ¿Quedó claro o no? Ok, doutora. ¿Quedó claro? Sim. ¿Sí? Doutora, Hola. uma perguntinha aqui. Em relação à frequência cardíaca, o que a senhora, tipo, o ideal seria contar ali mesmo com o esteto na ausculta ou com o oxímetro mesmo, ou não faz diferença? Enfim, o que a senhora orienta? No. El oxímetro vos vas a utilizar solamente para ir controlando la saturación del bebé cuando vos vas a utilizar la ventilación. ¿Sí? El oxímetro no es para controlar la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca vos vas a controlar ocultando el área cardíaca central o en su efecto podés palpar la base del cordón umbilical si todavía tiene latidos. Ah, sim. Então, o ideal mesmo é com o esteto.
Claro, eso es lo ideal. Deixa eu perguntar outra coisa para a senhora. Em relação à quantidade ali, o tanto o tamanho do tubo que eu vou introduzir, né? Eu vou medir da ponta do nariz ao lóbulo da orelha, é isso? Acá. Sim, é isso mesmo. É porque na hora a câmera da senhora estava desligada. De acá a acá. ¿Sí? Y le vas a sumar 1 centímetro. Mais 1 centímetro, certo? Tem uma pessoa no chat que também fez uma pergunta, deixa eu ler aqui para a senhora. Ela pediu para a senhora repetir sobre a medida do tubo. Agora, eu não sei em relação ao que ela falou. O nome dela é Jéssica, que pediu para a senhora pergunta. Medida, los diámetros. Ela não especificou, acredito que sim. Estos. Doutora? Sim? Bom dia. Eu acredito que ela esteja perguntando a respeito do diâmetro do tubo, de acordo com o peso da criança e qual a altura que a gente vai colocar, qual centímetro, até onde a gente pode introduzir o tubo orotraqueal. Seria isso? Sí, este es el diámetro. Ese es el diámetro que van a elegir, el diámetro del tubo, dependiendo del peso o dependiendo de la edad gestacional. Aquí fíjate que este está mal, es menos de 28 semanas, ¿sí? No es más, es menos, ¿sí? Entonces, son tubos de 2,5 a 3,5, ¿sí? Y la medida que se introduce es esta que le mostré recién a Flaviane. Se mide de acá, del puente nasal, acá, hasta el trago, ¿sí? Y a esa medida se suma 1 centímetro. Esa distancia se llama NTL, ¿sí? Nesse caso, seria peso vezes altura? ¿Cómo? Nesse caso, essa medição seria peso vezes altura? Tem uma continha que a gente faz para saber até onde a gente introduz, né? Não sei. Onde fixa o tubo, entendeu? Eu Sim, primeiro você... depois eu vou introduzir até que centímetro, para que eu esteja segura de que ele vai ventilar não o pulmão unilateral, mas bilateralmente. Y esa es la medida que te digo, que vas a medir de acá, del puente nasal, hasta el trago, que es acá delante de la oreja, y a esa distancia le vas a sumar 1 centímetro. En realidad hay cuadros, hay tablas de referencia, dependiendo también del peso y de la edad gestacional, qué distancia vas a estar introduciendo, ¿verdad? Yo particularmente desconozco esa fórmula que vos estás citando. No conozco. Si tenés alguna literatura que le cita, me podés enviar, porque yo desconozco. Yo hablo de lo que yo conozco. Está no Black Book. Eu vou enviar, então. Enviarme, sí, no hay problema. Ok. Doutora, bom dia. Buen día. A senhora pode determinar a frequência cardíaca de novo do recém-nascido, por favor? ¿Qué específicamente? A dos 6 segundos, ele tem que multiplicar por 10 lá, aquela parte cortou aqui na hora da explicação. Bueno, esa parte van a ocultar, ¿verdad? O a palpar la base del muñón, que es esto, durante 6 segundos, ¿verdad? Ocultás o palpás la base del muñón durante un tiempo de 6 segundos y lo que vos hallás, la cantidad de latidos que hallás, vas a multiplicar por 10, ¿sí? Es eso. Suponemos que en 6 segundos hallaste 10 latidos, ¿sí? 10 latidos
y vas a multiplicar los 10 latidos por 10 y la frecuencia cardíaca de tu recién nacido 100. ¿Sí? Ah, ok. Ok. ¿Alguien más tiene dudas? Professor, ¿Sí? só uma dúvida. Avaliação se toma pela frequência cardíaca ou posso tomar pela coloração da pele, tipo cianose? No, siempre va a ser por... pero ¿a qué te referís? ¿Para iniciar la reanimación o para qué? A ventilação. ¿La ventilación? Isso. Se ele apresentar cianose periférica. No, cianosis no es un parámetro para nada. ¿Cómo te llamas vos? Lucas? Lucas. Cianosis no es un parámetro para nada, Lucas, porque la mayoría de los recién nacidos nacen cianóticos, ¿sí? Entonces, fíjate acá, esto es lo que vas a tener en cuenta. Ok. Estas 3 preguntas. ¿Vos estás viendo eso? Sim, estou vendo. El esfuerzo respiratorio, el tono muscular. Si es de término o no es de término, no tanto también, ¿verdad? Porque hay prematuros, los prematuros tardíos, sobre todo los que tienen 35, 36 semanas, inclusive ellos pueden nacer muy vigorosos, nacen muy bien, ¿verdad? Entonces, esa primera pregunta, inclusive podemos obviarla, ¿verdad? Pero lo que más vas a tener en cuenta aquí es el esfuerzo respiratorio y el tono muscular, ¿ok? Color de piel no nos importa, ¿sí? Obviamente que el bebé que no respira está cianótico, ¿sí? Obviamente. Ahora bien, tu bebé puede estar llorando vigorosamente y estar cianótico, ¿entendés? Pero si tu bebé llora, respira, moviliza las 4 extremidades y está cianótico, ¿vos igual le vas a hacer BPP? No, ¿entendés? Não. Entonces, la cianosis no es un parámetro, ¿sí? Entonces, lo que vos vas a tener en cuenta para iniciar BPP es esto. Frecuencia cardíaca por debajo de 100 y la respiración. El bebé que no respira, que está en apnea o que tiene una respiración boqueante y que tiene una frecuencia cardíaca inferior a 100, esos 2 parámetros son indicación de ventilación a presión positiva. Color de piel no es indicación para DPP, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de los bebés nacen cianóticos. ¿Por qué, doctora, los bebés nacen cianóticos? Por esto. Fíjate acá, ¿cuánto es su saturación del primer minuto de vida? Bajísimo, ¿sí? Por eso es normal que ellos estén cianóticos, ¿sí? Recién aquí, en el minuto 10 de vida, más o menos su saturación se acerca al 100%, ¿sí? ¿Ok? Tá ok, doutor. ¿Otra duda? Doutora, Hola. eu devo me preocupar com má formação de caixa torácica, lábios leporinos, alguma coisa desse tipo ou não? ¿Para hacer la animación? Sí. No. ¿Tu bebé está vigoroso o no? Ah, tá. Ok.